Les presento a la doctora Cintia Zamora López de Nicaragua. Ella es médico y cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital de Referencia Nacional Berta Calderón Roque de Managua. Es miembro de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia y es miembro de la Fundación de Medicina Materno-Fetal. Recibamos con mucho gusto a la doctora Cintia Zamora López con el tema neuroprotección y esquema de maduración pulmonar fetal. Doctora, el espacio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Ciaro. Vamos a pasar al tema que me han asignado para la noche de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de maduración pulmonar y neuroprotección fetal. Estos son los... Estos son los tópicos que vamos a abordar acerca de la maduración. Acerca de maduración pulmonar vamos a hablar un poco acerca de los mecanismos de acción de los glucocorticoides, sus indicaciones y las controversias que tenemos en cuanto a la eficacia y la seguridad de ellos. Vamos a hablar también de la neuroprotección fetal, sus principios básicos, los mecanismos de acción del sulfato de magnesio y las recomendaciones actuales acerca de este fármaco. Como ya se ha venido hablando en las últimas ponencias, ya sabemos pues que el parto pretérmino es aquel que va a ocurrir entre las 22 y las 36 semanas con 6 días de gestación. Es importante que todos recordemos que el impacto que esto va a tener va a estar en dependencia de la edad gestacional en la que esto ocurra y también de las complicaciones asociadas que puedan haber. Se dice que siempre el riesgo de mortalidad va a aumentar en dependencia de la edad gestacional. A mayor edad gestacional, menor es el riesgo de mortalidad. Y la asociación con otras patologías como la ruptura prematura de membrana o enfermedades maternas va a aumentar estos riesgos. En nuestra región es aproximadamente el 11% del total de nacimientos. Ya sabemos, la literatura refiere que representa el 10 al 18% de los nacimientos a nivel mundial, y a medida que van pasando los años y con los nuevos avances tecnológicos que vamos teniendo, la mayor prevención gracias al tamizaje nos va a favorecer con mayor supervivencia para nuestros bebés. El impacto que tiene no es solamente las complicaciones que pueden existir en el feto, que es lo que ya veníamos hablando en las ponencias anteriores. Podemos tener complicaciones infecciosas, digestivas, metabólicas, alteraciones cardiovasculares a mayor edad de los sobrevivientes, complicaciones respiratorias, sobre todo el síndrome de estrés respiratorio, y alteraciones neurológicas, que no solamente son alteraciones en el neurodesarrollo, sino también alteraciones cognitivas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para disminuir estas complicaciones? Entonces, ya hemos venido hablando del tamizaje de la longitud cervical para predecir parto pretérmino, y también, que es el objetivo de la charla de hoy, la maduración pulmonar y la neuroprotección fetal, para darle más oportunidad a todos aquellos bebés que pues inevitablemente tienen que nacer a estas edades gestacionales cortas. En cuanto a la maduración pulmonar, no es un tema del que se está hablando hasta ahorita. Se ha encontrado literatura desde hace aproximadamente 50 años, en 1970, cuando se empezó a estudiar la farmacología de los corticoides y su influencia en la maduración pulmonar. A partir de los años 1980 ya hablamos de fisiología de parto pretérmino, su asociación a la ruptura prematura de membranas. Se empezaban a usar ya esquemas, pero en este momento eran esquemas seriados entre las 28 y las 32 semanas. Ya a partir de los años 90 ya empezamos a estudiar predictores de parto prematuro, ya se alargó un poquito la ventana de la edad gestacional en la que se tiene que utilizar el esquema, y ya nos ampliamos un poco más hasta la 24 y la 34. Y ya a partir del año 2000 en adelante, que se empezó a estudiar pues el uso de la progesterona, el surfactante, ya se empezaron a usar esquemas únicos, dosis de rescate, y se empezaron a partir del año 2010 a hablar acerca de los efectos colaterales que puede tener el uso prolongado de corticoides.
Con respecto al uso de los fármacos en sí, el objetivo principal y de por qué utilizarlo desde la semana 24 en adelante es porque tenemos la etapa de la formación del pulmón fetal, que viene desde la etapa embriónica, pseudoglandular, canalicular. Y a partir de la semana 24, que cuando se empiezan a formar los ductos alveolares, ya entramos en la parte en el periodo sacular, que es donde inicia la formación del agente surfactante. El surfactante es una mezcla de proteínas y fosfolípidos que van a reducir la tensión superficial, nos va a ayudar a mejorar el volumen pulmonar máximo, va a prevenir el colapso del alveolo durante la expiración y en condiciones de hipoxia, acidosis o hipotermia se va a ver severamente disminuido, y es por esto pues que estamos el día de hoy acá. En cuanto al mecanismo de acción, se dice que los corticoides tienen dos vías principales, que son la vía genómica y la no genómica. Dentro de la vía genómica tenemos que es cuando el fármaco, el corticoide, se va a unir al receptor que se encuentra en la membrana, va a internalizarse dentro de la célula, llega al núcleo y tiene un efecto de gatillo en el ARN. Este efecto de gatillo nos va a permitir producir y sintetizar dentro de diversas proteínas y enzimas las necesarias para producir fosfatidilcolina y los agentes que nos van a permitir que se formen los cuerpos lamelares y que pueda aumentar la producción de surfactantes, logrando de esta forma el efecto inmunomodulador y favoreciendo pues la maduración del pulmón. La ventaja que este tiene es que necesita dosis baja, la liberación es un poco, esta vía es un poco más lenta que la vía no genómica, que es aquella en la que el corticoide no se internaliza en el núcleo, simplemente se queda como un receptor de superficie, y es en este lugar donde va a inhibir la formación de enzimas que van a favorecer la liberación de agentes inflamatorios como el ácido araquidónico, por ejemplo, y es ahí donde nos va a hacer nuestro efecto antiinflamatorio. Para crear ya la activación es un poco más rápida, pero necesitamos dosis altas del corticoide. En el embarazo podemos utilizar diversos, pero para el efecto de maduración pulmonar, los que ampliamente se han estudiado son la dexametasona y la betametasona. En farmacocinética, en cuanto a absorción, traspaso de la placenta, a través de la placenta, que es por difusión, tienen una farmacocinética muy similar, tienen una vida media fetal doble con respecto a la madre. Las concentraciones plasmáticas se mantienen más estables dentro del sistema fetal con respecto a otros fármacos, y tienen débil actividad inmunosupresora. Es por eso que estos fármacos son los elegibles en el momento de decidir la maduración pulmonar fetal. La ventaja que tiene uno sobre otro es simplemente pues el costo. La dexametasona generalmente es mucho más accesible que la betametasona, y en cuanto a la farmacodinamia pues ejercen básicamente el mismo efecto. ¿Cuál es el beneficio que nos ofrecen los corticoides antenatales para la maduración pulmonar? Decimos corticoide antenatal más que maduración pulmonar porque el efecto gatillo que tiene el corticoide sobre el ARN no es solamente de acción pulmonar, sino que también nos va a afectar intestino, nos va a afectar páncreas, cerebro y diversos órganos fetales que también son dependientes de este fármaco, que también pueden ser pues influenciados por este fármaco. Entonces, ¿qué beneficios nos traen para el feto? En esta revisión sistemática que realizó Cochrane en el año 2020, observamos que en aproximadamente 25 ensayos clínicos controlados que se realizaron, se observó una disminución significativa de dos grupos que se realizaron, uno con glucocorticoides y uno sin glucocorticoides, y observamos que hay una disminución significativa tanto en la muerte perinatal como neonatal, el síndrome de distrés respiratorio y la hemorragia interventricular.
Es por esto que se habla pues del efecto benéfico que tienen los corticoides antenatales, así también con el efecto protector que ejerce en cuanto al retardo de crecimiento infantil. El esquema yo creo que lo conocemos todos. La dexametasona se utiliza 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, y la betametasona son 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. En cuanto a función de ambos fármacos, ya lo habíamos hablado, pues los dos ejercen exactamente la misma función, solamente la diferencia del costo. ¿Qué es lo que dicen la literatura acerca de las indicaciones que vamos a tener con la maduración pulmonar? Este resumen de la EICOT, en un comité de opinión que se emitió en el 2017 y que se reafirmó en el año 2020, nos dice que vamos a utilizar el esquema de maduración pulmonar cuando tenemos un nacimiento programado en los siguientes 7 días. Esto lo podemos determinar cuando hay un trabajo parto inminente o mediante la predicción con longitud cervical. El beneficio está ampliamente estudiado cuando se utiliza entre las 24 y las 33 semanas de gestación. Se puede utilizar entre las 34 y las 36 semanas 6 de gestación cuando no hemos utilizado un esquema previo. No debemos utilizar esquemas repetidos o dosis de nueva dosis de esquema. Una vez que hemos utilizado nuestro primer esquema de maduración pulmonar, ya no debemos utilizar otro esquema. Y podemos utilizar dosis de rescate siempre y cuando sean pacientes que tengan menos de 34 semanas de gestación, que hayan recibido un esquema previo y que ese esquema previo que se recibió haya tenido por lo menos 14 días. Es decir, si le aplicamos una dosis de maduración, un esquema de maduración pulmonar a un bebé a las 28 semanas, porque estábamos esperando un nacimiento inminente en ese momento, la alerta termina y la paciente se nos presenta nuevamente a las 32 semanas, si ya pasaron esas 2 semanas de haber usado el esquema completo, podemos utilizar una dosis de rescate, siempre y cuando tengamos un contexto clínico adecuado. Como todo fármaco, tiene sus efectos colaterales, no todo es color de rosa con los corticoides antenatales. Tenemos que recordar siempre que el efecto del corticoide en las 72 hasta los 5 días posteriores a la administración de la última dosis pueden acompañarse de una leucocitosis materna, podemos también tener neutrofilias, neutropenias transitorias, y en la madre podemos tener hiperglicemias transitorias también. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque dependiendo del contexto clínico de la paciente, en una paciente que la tenemos con una amenaza de parto prematuro, o tal vez estamos cumpliendo maduración pulmonar porque es una RPM a la que nos estamos preparando pues para el nacimiento de este bebé, y encontramos a la paciente con leucocitosis, nos puede orientar erróneamente tal vez a un cuadro infeccioso. Una paciente diabética que se nos empieza a descompensar y empezamos a notar hiperglicemia. Si no tomamos en cuenta que estamos utilizando corticoides con esta paciente, podemos tomar decisiones prematuras de finalización. En el feto también tenemos que recordar que puede producir una disminución en la variabilidad de la frecuencia, disminución en los movimientos fetales, sobre todo cuando se utiliza, esto puede ocurrir cuando la paciente tiene 24 a 48 horas de haber iniciado el esquema, y por la vasodilatación que produce el corticoide a nivel placentario, puede también haber una mejoría al final de la diástole de la arteria umbilical. Entonces, en fetos en los que estamos monitoreando alguna patología mediante la flujometría Doppler de la arteria umbilical, podemos tener una falsa sensación de mejoría que nos también entorpezca nuestras decisiones en el momento de valorar a un feto prematuro que vamos a decidir la finalización de una gestación. ¿Qué puntos tenemos a tomar en cuenta? Que esto es la de las controversias que les mencionaba al inicio. Hay diversos estudios y diversas escuelas, y cuando digo escuelas no me refiero a asociaciones, sino que escuelas de cómo nos hemos formado nosotros desde residentes hasta especialistas,
donde decimos que podemos utilizar esquemas de maduración pulmonar una vez que consideramos que el feto es viable, es decir, semanas de gestaciones entre la semana 22 y 23, o cuando nos salimos en la edad gestacional, nos salimos de las edades gestacionales pues, que ya están establecidas para la maduración pulmonar. Entonces hablamos de inmadurez. Utilizar corticoides entre la semana 22 a la 23.6 es un tema que se ha discutido ampliamente. Sin embargo, volvemos a la parte de la embriología y de la formación del pulmón fetal que hablábamos al inicio, y recordamos que entre la semana 2 y la semana 23 todavía no hay ductos alveolares, todavía no estamos en ese periodo sacular, todavía no hay la formación de neumocitos donde el corticoide pueda actuar para producir surfactante. Entonces, en este sentido, utilizar corticoide es innecesario. En el caso de los pretérminos tardíos y los embarazos a términos tempranos, como podemos ver aquí en este estudio realizado publicado en la revista New England en el año 2016, encontramos que se analizó el uso de betametasona antenatal en mujeres con riesgo de parto pretérmino, pero en un pretérmino tardío, es decir, un embarazo más allá de las 34 semanas antes de las 37, entre las 34 y las 36.6. Y arrojó resultados prometedores en cuanto a la disminución. Estadísticamente significativo fue en cuanto a la reducción de complicaciones respiratorias severas y la utilización de CPAP en los fetos que nacían en estas edades gestacionales y que habían recibido un curso de corticoides. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta en este mismo estudio que otro resultado secundario de esto fue la hipoglicemia fetal, la hipoglicemia neonatal de estos bebés contra el beneficio del CPAP. Entonces, eso de utilizar corticoides todavía entre la semana 34 y 36.6 está como en debate. En cuanto a la gestación gemelar, en el año 2021 se publicó en la revista de medicina materno-fetal y neonatal un estudio muy interesante realizado por Cigrón, en el que se utilizó en embarazos gemelares, sin importar la curionicidad, se separaron en dos grupos, uno con esquema único y uno con esquema de refuerzo. En el esquema de rescate, que es el esquema de refuerzo, es decir, utilizamos nuestro esquema único y después utilizamos una dosis de rescate, sí se lograron encontrar tasas más bajas de síndrome de distrés respiratorio, de uso de surfactante y de displasia broncopulmonar. Y fue un estudio que aparentemente prometedor porque no encontramos diferencias en cuanto al peso al nacer del neonato, ni alteraciones en el perímetro cefálico, ni hipoglicemias neonatales. Sin embargo, la muestra era muy poca y por lo tanto se dice pues todavía es controversial si es necesario o no es necesario utilizar dosis de rescate en los embarazos gemelares. Hay que tener en cuenta sí, que por qué les va mejor a los embarazos únicos que a los embarazos gemelares con una sola dosis de corticoide. Entonces hay que tomar en cuenta que los receptores de los cuales estamos hablando, que son donde donde va a ejercer su efecto el corticoide y los que tiene que saturar el corticoide para poder ejercer el efecto inmunomodulador, son mayores en el embarazo gemelar, obviamente pues porque tenemos una extensión placentaria mucho mayor. Aparte de que en estos casos los embarazos múltiples, el aclaramiento del fármaco va a ser aún mayor, se va a aumentar hasta en un tercio de su aclaramiento normal, y esto puede hacer que sea necesario administrar una dosis de rescate del corticoide, pero igual la evidencia no es todavía no es un grado alto y por lo tanto está en controversia y es decisión pues de cada obstetra la administración o no de una dosis de rescate. En cuanto a las patologías corticodependientes, tenemos una paciente que usa de forma crónica hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona por alguna patología previa.
Tenemos que recordar que estos fármacos son de uso crónico, con una vida media corta. La transferencia placentaria generalmente es pobre, es de aproximadamente el 10%, contrario al 60-70% que se puede tener con el esquema de corticoides que utilizamos actualmente. Entonces, en estas pacientes podemos caer en la tentación de que, como ya la tengo utilizando prednisona durante mucho tiempo, estoy utilizando X corticoide de forma crónica con ella durante bastante tiempo, voy a omitir la parte de utilizar el esquema de corticoides si la paciente lo requiere porque tiene indicación para finalizar la gestación o porque hay riesgo de parto en los próximos 7 días. La evidencia es clara y nos dice que no vamos a modificar el esquema de corticoides para la maduración pulmonar. Aunque la paciente esté utilizando otros fármacos, vamos a utilizar nuestro esquema de forma normal. Sí tenemos que considerar que por el efecto inmunomodulador el fármaco tiene, si la paciente ha estado expuesta a dosis muy altas de corticoides, sobre todo en el primer trimestre, sí se ha observado un mayor riesgo de malformaciones, sobre todo faciales. Por lo tanto, pues esto es un punto que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer las evaluaciones estructurales de nuestros bebés. En cuanto a la seguridad, tenemos que recordar que usos de esquemas de forma repetida se pueden asociar a un mal control metabólico y a un mayor diagnóstico posterior de diabetes pregestacional. Tenemos que recordar también que todavía estamos en estudios, estamos en esa etapa de la medicina en la que estamos estudiando los efectos a largo plazo que pueden ejercer los corticoides, y que ya sabemos pues que el efecto que ejercen no es solamente en pulmón, también podemos afectar cerebro, también podemos afectar páncreas e intestino. Se ha observado en estudios preliminares que hay niños que pueden presentar alteraciones del perímetro cefálico, disminución de la curva de crecimiento, de la velocidad de crecimiento. Entonces, hay que ser bien cautelosos en el momento de administrar estos fármacos. Y otro punto muy controversial es el que tenemos en cuanto a la restricción de crecimiento fetal. En este estudio que se publicó en el año 2020, en los efectos de los esteroides como inductores de maduración pulmonar en la restricción de crecimiento intrauterino, tenemos que recordar que la restricción de crecimiento fetal es un escenario sumamente diferente al de un embarazo normal. Es un estrés crónico al que estamos sometiendo al feto, al que el feto está sometido, pues es un estrés crónico al que se está sometiendo al feto, y por lo tanto eso aumenta el cortisol circulante, lo que nos va a producir hasta cierto punto una maduración temprana de varios órganos. También en las restricciones de crecimiento se ha observado que hay una degradación en esta patología, hay una degradación de la hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es una enzima que inhibe o disminuye el paso de cortisol materno a través de la placenta hacia el feto, y como esta enzima está degradada, entonces también hay mayor paso de cortisol hacia la circulación fetal. Hay una redistribución crónica del flujo sanguíneo fetal porque hay disminución en la velocidad de crecimiento, se tienen que priorizar órganos vitales, y todo esto pues se va a ver afectado y se va a ver traducido en cambios en la flujometría Doppler, que es lo que nosotros vamos a monitorear para hacer el diagnóstico, el manejo, el seguimiento y pues la finalización del embarazo en fetos que tienen esta patología. Si recordamos un poco, todo el efecto que tienen los corticoides básicamente es como un efecto sumatorio a todos estos cambios que el feto ya está teniendo. Aparte de eso, lo que habíamos dicho anteriormente de la vasodilatación placentaria que puede ocurrir, que puede aparentemente mejorar el flujo sanguíneo en la arteria umbilical y nos puede dar esa falsa seguridad de que todo está bien con el bebé, hacen que el uso de los corticoides todavía sea controvertido. Es decir, no es que no se va a utilizar,
tampoco es que se le va a poner a todos, simplemente tenemos que hacer un manejo individualizado según la severidad de la restricción de crecimiento. Puntos claves a no olvidar con respecto a la maduración pulmonar: el uso de los corticoides se tiene que hacer cuando tenemos una seguridad de que el parto va a ocurrir en los próximos 7 días. No olvidemos que los beneficios en los pretérminos tardíos y en los embarazos a términos tempranos, es decir, antes de las 39 semanas, todavía no son claros. La evidencia para utilizar dosis de refuerzo en embarazos gemelares todavía es baja, queda a decisión del obstetra, del médico tratante. En las pacientes con uso crónico de corticoides tenemos que tener en cuenta lo que les decía, de las malformaciones congénitas y la asociación a otras patologías, así que tenemos que tamizarlas a las pacientes para malformaciones como ultrasonidos estructurales y también tamizarlas para diabetes gestacional. Y en las restricciones de crecimiento fetal, el uso individualizado. Con respecto a la neuroprotección fetal, que es la segunda parte de nuestra ponencia del día de hoy, tenemos que definir primero qué es neuroprotección. Entonces, neuroprotección va a ser toda aquella medida profiláctica que la utilizamos antes o durante el evento que nos va a provocar una lesión neuronal. Y lo que buscamos con esto es mejorar e incrementar la tolerancia de la neurona para mejorar su supervivencia. No es un tema que se está estudiando desde ahorita, hay publicaciones desde 1995, desde 1994, donde ya se hablaba acerca de la neuroprotección, de qué fármacos podemos utilizar. Se empezó a observar el sulfato de magnesio como una de las opciones y se empezó a estudiar pues su uso para reducir el riesgo de parálisis cerebral y de disfunción motora gruesa, que es una de las principales alteraciones neurológicas que podemos tener en los fetos recién nacidos prematuros. A lo largo de la historia se han hecho muchísimos estudios, pero hay 4 ensayos clínicos aleatorios que son los que han hecho como la mayor recopilación de evidencia para el uso de sulfato de magnesio. Empezamos en el año 2002 con el Magnet, que fue suspendido porque pues, ocurrió una mortalidad elevada. Pero ya a partir de eso, del año 2003 en adelante, los demás estudios que se han realizado sí han demostrado una reducción significativa en cuanto a la disfunción motora gruesa, la parálisis cerebral y sobre todo la severidad, reducir no solamente el número de casos, sino también la severidad cuando logra ocurrir. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se evita una lesión neuronal fetal mediante el uso de sulfato de magnesio? Entonces, tenemos que el glutamato se une al receptor de N-metilaspartato y básicamente esto es lo que nos va a permitir la activación neuronal. La activación neuronal va a permitir la entrada de calcio y sodio a la célula para que pueda empezar a trabajar pues, el impulso eléctrico, por así decirlo, y ocurra la transmisión normal. Sin embargo, cuando tenemos enzimas proinflamatorias elevadas ante un insulto hipóxico o isquémico, vamos a tener que las concentraciones de glutamato van a aumentar. Esto va a producir una hiperestimulación de la neurona y va a permitir mayor entrada de calcio y mayor entrada de sodio a la célula. Esta mayor entrada de calcio y de sodio va a activar la producción de proteasas y lipasas que en cantidades elevadas van a producir radicales libres, que es lo que nos va a llevar secundariamente a un daño mitocondrial. Al mismo tiempo, el aumento en el sodio dentro de la célula, de la entrada de sodio a la célula, va a permitir también la entrada de agua, llevando a la célula a un edema citotóxico. Ambas cosas, el edema citotóxico y el daño mitocondrial, nos van a llevar a una muerte neuronal. Y al final esto es lo que nos va a producir pues, todas las alteraciones del neurodesarrollo y alteraciones cognitivas que vamos a tener en estos nenes. ¿Qué es lo que hace el sulfato de magnesio? Mediante 3 mecanismos principales. Primeramente es un estabilizador de membrana que inhibe la entrada de calcio, disminuyendo de esta forma la hiperestimulación de la neurona. También va a disminuir, se ha observado que tiene un efecto inhibitorio o de disminución
en la producción de radicales libres y de esta forma, disminuyendo el estrés oxidativo, evitamos el daño de la mitocondria. Y también funciona como un antagonista del receptor N-metil de aspartato, y mediante todos estos mecanismos, pues bloqueando todas las vías posibles, vamos a tener vamos a evitar que haya la apoptosis y la lisis de la neurona. Ventajas del sulfato de magnesio es que es costo efectivo, es decir, el costo es bajo relativamente. Una ampolla anda cerca de aproximadamente $1, y dependiendo del esquema que utilizaríamos, necesitaríamos unos 14 a 18, 20 dólares para poder cumplir el esquema de neuroprotección con feto, completo para el feto, comparado con el aproximadamente millón y medio de dólares que podemos utilizar si tomamos en cuenta pues la estancia en cuidados intensivos de este bebé, todo el costo que va a tener a lo largo de su vida en fisioterapia y aditamentos especiales para poder sobrellevar una vida relativamente normal con las secuelas neurológicas que lleve. Sin embargo, se ha demostrado que no se usa, no es algo que sea rutinario en varias escuelas. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio que se hizo en Inglaterra, donde se estudiaron 119 unidades de maternidad, y como pueden observar aquí, de esas 119, solamente 9 unidades lo utilizaban siempre que fuera posible. El resto o simplemente lo utilizaba en algunas ocasiones o nunca lo utilizaba. Y esto es una limitante porque realmente se ha demostrado que es efectivo. ¿Cuándo vamos a utilizar el sulfato de magnesio? Entonces, las indicaciones específicas son 3. Parto pretérmino inminente, paciente con dilatación mayor a 4 centímetros, obviamente pues prematuro, mayor a 4 centímetros con o sin ruptura prematura de membrana, y cuando tenemos un parto pretérmino por indicación materna o fetal. ¿Cómo definimos parto inminente? Es un parto que calculamos nosotros que va a ocurrir dentro de las próximas 4 a 6 horas, o una paciente que la tenemos con una longitud cervical menor de 15 milímetros con actividad uterina regular. Pacientes con modificaciones cervicales y que persisten con actividad uterina aún cuando ya hemos utilizado tocolíticos, y pacientes con trabajo de parto avanzado, ya sea con o sin actividad uterina. ¿Hasta qué edad gestacional vamos a utilizar el sulfato de magnesio? Esto todavía es debatible y realmente está en dependencia de la escuela, pues el Real College dice que lo tenemos que utilizar hasta las 30 semanas, la ICOR, la OMS, el Clinic de Barcelona dice que está a las 32, el NICE y la Sociedad Canadiense dicen incluso que lo podemos utilizar hasta las 33,6. Entonces, esto de la edad gestacional va a estar en dependencia de la escuela. Como les decía anteriormente, los estudios que se han realizado la mayoría de ellos hasta la semana 34. Sin embargo, está este estudio que todavía en ese momento estaba en etapa de protocolo, que es el Magenta, es la utilización del sulfato de magnesio entre la semana 30 y la 34 para neuroprotección fetal, que ya finalizó en el año 2018, que se espera para este año los resultados, donde vamos a saber a ciencia cierta si es realmente efectivo utilizar el sulfato de magnesio más allá de las 32 semanas. Pero hasta este momento, pues como les decía, eso va a estar en dependencia de la escuela. Estos son los esquemas que se utilizan según las distintas escuelas y publicaciones que hay vigentes. Entonces tenemos la EICO, que utiliza dosis de ataques de 4 a 6 gramos con dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora. La revista de ginecología y obstetricia, la revista australiana, dice que utilizamos 4 gramos en 20 a 30 minutos a razón de 1 gramo por hora de mantenimiento, y lo mantenemos hasta el nacimiento durante 24 horas. Esto se repite en el NICE, igual 4 gramos, en el Real College, 4 gramos en 20 a 30 minutos, igual 1 gramo por hora, solamente que la dosis, el tiempo de administración solamente son 12 horas. Y pues ahí los tienen, 4 gramos en la escuela canadiense solamente utilizan la dosis de ataque, y en Barcelona 4.5 gramos 20-30 minutos, no utilizamos pues la dosis de mantenimiento 1 gramo por hora, y lo utilizamos únicamente 12 horas.
¿Cuál es el esquema que utilizamos nosotros? Pues nosotros en Nicaragua utilizamos el esquema, está protocolizado, el esquema que utiliza el Real College, 4 gramos en 20-30 minutos, 1 gramo por hora, durante 12 horas. Como todo fármaco, sus contraindicaciones, no vamos a utilizar sulfato de magnesio en aquellas pacientes que tienen miastenia gravis, cardiopatías, insuficiencia respiratoria, pues por el mismo mecanismo de acción del fármaco. Las que tienen hipersensibilidad al sulfato de magnesio, las que tienen enfermedad hepática grave, porque el metabolismo de este fármaco pues, obviamente es hepático. Y en aquellas pacientes que tienen enfermedad renal, igual que haríamos en una paciente con preeclampsia grave, utilizamos una dosis de ataque normal, ajustamos la dosis de mantenimiento, generalmente lo que se hace es ajustarla a la mitad, y vigilamos los niveles serios. En el feto, cuando la contraindicación es fetal, no lo vamos a utilizar cuando el pronóstico fetal es malo o cuando hay malformaciones que son letales. En cuanto a terapias alternativas, esto se los traigo acá pues un poco resumido. Se están estudiando actualmente neuromoduladores o neuroprotectores para utilizar tanto en etapa antenatal como postnatal. En la etapa antenatal también se está estudiando el uso de creatina o de melatonina, N-acetilcisteína, sobre todo porque son inhibidores de la formación de radicales libres, igual que el alupurinol, porque el alupurinol pues inhibe la enzima santina oxidasa. Entonces ellos lo que van a hacer es funcionar como antioxidantes. En la etapa postnatal pues se ha estudiado la eritropoyetina, el xenón, el argón como método farmacológico. Estos lo que van a hacer es simplemente funcionar también como neuromoduladores porque inhiben la formación de radicales libres, y la eritropoyetina sobre todo tiene un factor bastante interesante acerca de la neurogénesis, favoreciendo también lo que es la formación o la estabilidad de las neuronas en el caso de que haya un daño post. En cuanto a medidas no farmacológicas, tenemos hipotermia terapéutica, que es algo que ya se ha estado utilizando porque lo que hace es inhibir los aminoácidos que pueden ser excitotóxicos, y esto crea un efecto pues, protector ante el insulto hipoxicloisquémico, parte del tratamiento de la encefalopatía hipoxicloisquémica. Y pues el pinzamiento tardío del cordón umbilical, que ha demostrado disminuir los casos de hemorragia interventricular. A manera de conclusión, tenemos que recordar que el sulfato de magnesio es un fármaco seguro que ha demostrado reducción en las lesiones neurológicas, sobre todo en la parálisis cerebral infantil y la disfunción motora gruesa. La edad gestacional hasta la cual vamos a utilizar este esquema va a depender mucho de la escuela en la que estemos, pues, con la que tengamos mayor afinidad. Es un fármaco de bajo costo, de alta efectividad, que puede ser utilizado y que no debemos de dejar de utilizar para beneficio de los bebés. Y algo que pues no lo mencioné en el cuadro de los esquemas es que debemos ajustar la dosis según el índice de masa corporal, sobre todo en aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor a 35. Hay ligeros ajustes que hay que hacer en la dosis, pero eso igual va a estar en dependencia de la escuela. Y debemos regirnos pues todos estandarizados hacia un esquema específico. Muchísimas gracias, eso era lo que les tenía que compartir. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Vamos a dar espacio a las preguntas. Por acá tenemos algunas, y si les surgen algunas más, pues pueden escribirlas en el chat del Facebook Live. Esta pregunta es para la doctora Cintia. Aquí preguntan, ¿se recomiendan esquemas acortados de corticosteroides antenatales? Y si se debería esperar las 48 o las 72 horas de latencia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Sí, tengo problemas con el video.
Bueno, hay que recordar que con respecto a la última parte de la pregunta, el aumento máximo, lo que hablamos al inicio del efecto inmunomodulador que tiene el corticoide, el efecto máximo acerca del aumento pues en el contenido del ARN y su influencia en él va a iniciar a las 24-48 horas. Entonces el beneficio máximo que vamos a tener con estas pacientes es a las 48 horas y por eso esperamos pues las 48 horas, pero a partir del inicio de la primera dosis. Generalmente tenemos la idea de que hay que esperar 48 horas después de la última dosis, pero con haber iniciado el esquema, a las 48 horas ya está ejerciendo su efecto sobre la célula y ya se puede utilizar, pues entonces se tienen que esperar las 24-48 horas, pero después de la primera dosis. La otra parte de la pregunta, disculpe, doctora. Sí, doctora. La otra parte dice, ¿se recomiendan los esquemas acortados de corticosteroides antenatales? Ok. En cuanto a eso, hay algo que a lo mejor en la farmacodinamia no mencioné. Con las dosis que hemos estudiado, se utilizan pues ya el 75% de los receptores aproximadamente. Con el 75% de los receptores saturados, nosotros tenemos respuesta de un órgano diano y esto justifica que no utilicemos dosis más altas, pero realmente los esquemas acortados solo han demostrado tener utilidad cuando ya tenemos un esquema completo previo. Entonces, utilizar esquemas acortados como tal, no hay evidencia de que sean pues efectivos en el efecto que vamos a buscar, que es la maduración pulmonar. Muchas gracias, doctora. Esta pregunta es para el doctor Héctor Moreno. ¿En qué caso se debe utilizar tocólisis en pacientes que ya tuvieron ruptura prematura de membranas y cuál sería el fármaco ideal? Ok, pues como les había comentado antes, hay indicaciones bastante precisas con respecto a cuáles son los pacientes que van a cumplir o van a reunir los criterios para manejo conservador en el caso de la ruptura prematura de membranas. Entonces, estamos, por ejemplo, las indicaciones puntuales van a ser embarazos que estén por debajo de las 34 semanas, que no tengan actividad uterina regular, que no existan malformaciones compatibles con la vida por parte del feto, que no hubieran o que no existiesen datos de proceso infecciosos por parte del feto. Y con respecto al medicamento de elección, pues definitivamente va a depender ante qué semana te encuentres. Entonces, si estás en el corte de por debajo de la semana 32, esta paciente se puede beneficiar de indometacina o de nifedipino, y si estamos por arriba de la semana 32 hasta la semana 33.6, le podríamos ofrecer nifedipino en las siguientes 48 horas, pues por el riesgo de cierre prematuro del ductus arterioso en el caso de que utilicemos humectis. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Esta pregunta igualmente es para la doctora Cintia Zamora. ¿Tiene algún beneficio sustentado el cumplimiento de corticosteroides en pacientes con eclampsia o preeclampsia con datos de severidad que requieren interrumpir el embarazo? Sí, como lo decíamos anteriormente, utilizar los corticosteroides siempre y cuando podemos utilizarlos cuando vamos a tener a una paciente que tenemos la finalización de la gestación programada. Entonces, ¿es sustentado? Sí, está sustentado. Vamos a intentar en la medida de lo posible que nos dé la oportunidad de cumplir el esquema, pero si no logramos cumplirlo, entonces claro, igual tenemos que iniciar el esquema de maduración pulmonar en espera pues de que tenga algún efecto en el feto. Gracias, doctora. Esta pregunta es para el doctor Héctor. ¿Se recomienda la tocólisis para embarazos gemelares y si cambia la dosis de los medicamentos en este caso? Pues con respecto a los embarazos gemelares, la tocólisis está indicada
en los casos que ya les habíamos comentado anteriormente, si se van a beneficiar de alguna intervención como los esquemas de madurez pulmonar fetal o de neuroprotección fetal. Y hay que recordar pues que el efecto es a nivel no de los fetos, sino a nivel de la musculatura uterina, y por tanto las dosis no se ajustan en estos casos. Excelente, muchas gracias, doctor. Otra pregunta para la doctora Cintia. Aquí dicen: felicidades, doctora, ¿este es un mito o es una realidad? Hay eventualidades en que el uso de los corticosteroides para maduración fetal es imperativa, y en el entendido de madurar el feto le indicamos dosis dobles de corticosteroides. ¿Es así? En lugar de indicar 6 miligramos de dexametasona, le prescribimos 12 miligramos. ¿El efecto es mayor en esa dosis? Como les decía inicialmente, los estudios están realizados con las dosis que ya están establecidas. La saturación de los receptores ocurre a las dosis que ya tenemos previamente establecidas, que son los 6 miligramos. No tenemos justificación para utilizar dosis más altas porque no vamos a lograr una respuesta mayor en el órgano diana, ni tampoco vamos a acelerar el proceso, porque pues ya los receptores se saturan con 6 miligramos, que es la dosis, o con los 12 miligramos de la betametasona. Entonces, no se justifica utilizar dosis más altas, continuamos con nuestras dosis estándar. Ok, doctora, muchas gracias. Y una pregunta más para el doctor Héctor. Dice que ¿cuáles son los efectos del nifedipino? Y específicamente si en cuanto a las cifras de tensión arterial de la paciente. Ok, bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas muy puntuales, porque efectivamente las dosis de ataque del nifedipino podrían disminuir las cifras tensionales, pero para cuestiones de uteroinhibición y en las siguientes 48 horas, las dosis que se utilizan son totalmente diferentes a las dosis manejadas con respecto a pacientes que tengan hipertensión gestacional, hipertensión crónica, ya que en estos casos el fármaco de elección es el nifedipino de liberación prolongada, que como tal no tiene el mismo target o el mismo objetivo de manejo en la uteroinhibición. La dosis que se utiliza para uteroinhibición de 10 miligramos cada 8 horas es una dosis que para manejo de presión arterial es una dosis subóptima. Muchas gracias, doctor. Gracias a los doctores por sus respuestas. Pues no sé si tienen algún mensaje para la audiencia, algo más que quieran recomendar o que quieran comentar. Pues bueno, yo creo que la clave aquí en estas pláticas es siempre actuar en base a la evidencia científica, pero en el contexto individualizado de cada paciente y en el medio en el que nos encontramos. Entonces, siempre hay que ver a las pacientes desde un punto de vista de enfoque de riesgo para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Al final como ginecobstetras, nuestro objetivo es entregar una mamá y un bebé sano, ¿no? Entonces, la importancia aquí radica en saber, por un lado, identificar todos los factores de riesgo que puedan tener nuestros pacientes, poder realizar las intervenciones necesarias y poder proporcionar un tratamiento para que la morbimortalidad materna y neonatal la podamos reducir al máximo. Sin embargo, pues es importante también de que no todo está escrito en la medicina, y pues hoy estamos hablando de parto pretérmino y diferentes abordajes y diferentes opciones terapéuticas y diagnósticas, pero pues quién sabe qué vaya a ocurrir de aquí a 3, 5 años y probablemente surjan nuevos abordajes y nuevas terapéuticas. Excelente, doctor. Muchas gracias por sus sugerencias y por sus comentarios. No sé si la doctora Cintia nos querrá compartir también algún mensaje. Sí, de la misma manera, como decía el doctor, el objetivo que estemos acá reunidos es porque tenemos el interés de dar lo mejor de nosotros para la sobrevida, tanto de nuestros bebés como los buenos resultados maternos también ante los diversos escenarios que se nos pueden presentar en el quehacer diario. Siempre instarlo a todos los ginecólogos, los obstetras que están presentes, los médicos en formación que nos van a estar escuchando,
que siempre nuestro objetivo, como decía el doctor, es garantizar la mejor calidad de vida, tanto para la mamá como para el bebé. Y en base a esto siempre tenemos que enfocar nuestro proceder. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces damos por concluido el 7º Simposio Internacional de Ciaroga en Guatemala. El tema principal fue el parto pretérmino. Esperamos que haya sido de su agrado. Agradecemos a todos y cada uno por su tiempo y a los excelentes expositores que nos acompañaron tanto el día de ayer como el día de hoy. Y nos vemos en una próxima conferencia. Me despido de ustedes. Soy la doctora Silvia Navarro, coordinadora de Ciaroga en Guatemala.